Hola y qué tal a todos. Por fin de regreso su autor principiante Isaío y de Cisne con un nuevo video. Sí, realmente pasó mucho tiempo desde el último que subí, pero me sucedieron tantas cosas que si las explicara, este video solo trataría de mí quejándome, así que mejor dejemos eso de lado. De ahora en adelante trataré de subir vídeos más seguido, aunque no puedo prometer nada, ya que en mi cuenta de Wattpad no es que vaya muy adelantado con los capítulos, pero de igual manera veré si puedo usar el poco tiempo libre que tengo para subir más contenido. Pero bueno, espero que disfruten del capítulo y nos vemos en una siguiente publicación. Inicio del capítulo. Solo ha pasado un día desde la batalla contra el Youkai Yurai Cuervo Demonio, además del accidente ocurrido con la perla de Shikon, los dos jóvenes se habían dirigido primero a la aldea tanto para comprobar cómo se encuentran los aldeanos como para tratar las heridas del joven Walker. Debido al estado en que se encontraba al joven peli blanco, Higurashi había decidido llevarlo cargando para no perder tiempo y porque era la única que se encontraba bien, llevándose una sorpresa al descubrir que el joven Walker es más ligero de lo que parece, por lo que no resultó complicado cargarlo durante el camino, para vergüenza de Allen, quien había deseado quedarse él solo en medio del bosque mientras Kagome iba a la aldea, pero sus súplicas no lograron convencer a una seria Higurashi, quien decidió ignorar sus quejas en todo el camino. Después de comprobar que los aldeanos se encontraban bien y de haber tratado las heridas del joven Walker, procedieron en regresar a la época de la joven peli negra. Obviamente Higurashi volvió a llevarse cargando al joven peli blanco en todo el camino aún con las protestas de este. Ahora se encontraban en el hogar de Kagome, disfrutando de una deliciosa comida con toda la familia Higurashi junto con Kaede, quien ya se encontraba mucho mejor, aunque aún debía de reposar. Los dos jóvenes mientras comían contaron todo lo que había sucedido. Ya veo, con que eso ocurrió, Kaede dijo con un tono serio sentada en el suelo de madera cerca de la pequeña mesa, mientras observaba en específico a alguien su manera de comer, aunque sin distraerse al escuchar la información importante que estaban hablando los dos jóvenes. No esperábamos que terminaría de esa forma, Allen dijo con un tono tranquilo y sereno característico de él, unos segundos después de terminar el bocado que tenía en la boca, aunque instantes de terminar de hablar se volvieron a dar otros mordiscos a su comida. No tenemos idea de cuántos fragmentos fueron o en dónde quedaron regados, tuvimos suerte de haber encontrado un fragmento cerca, mencionó antes de volver a comer para acabar con el plato de comida que tenía, procediendo a comer el siguiente que se encuentra a un costado, colocando su plato vacío encima de una fila de platos sucios en la mesa, los cuales quedaron sin comida por culpa del joven peli blanco, aunque aún si estaba comiendo tanto y un poco rápido aún así no dejaba de lado sus modales, incluso comiendo más refinado que todos los que se encontraron en la sala. Tal escena dejó sorprendido a todos, que incluso dejaron de comer para concentrar su atención en el joven peli blanco, cada uno teniendo reacciones diferentes. Sota observaba curioso cómo el joven de enfrente podía comer tanto, la señora Higurashi miraba divertida y feliz como el joven Walker disfrutaba del almuerzo que había preparado, además de que incluso comiera de manera tan refinada, el abuelo Higurashi solo observaba con horror cómo la comida, que era para una semana, era devorada de tal manera por ese extraño joven, rezando a los dioses que ese niño se llenara pronto, aunque parecía algo imposible como si tuviera un estómago sin fondo. Pero las reacciones de tanto el líder de la aldea como Kagome fueron aún más diferentes que las anteriores, mirando confundidas y desconcertadas como el joven Walker comía tanto, era la primera vez que lo vieron comer tal cantidad. Al ver aún esta escena, el líder de la aldea decidió dejar de ignorarla, dejando a un lado el asunto de la perla de Shikon, para centrarse únicamente en el joven peli blanco. Allen, ¿por qué estás comiendo tanto? Cuando estabas en la aldea no comías mucho como ahora, me sorprende que puedas comer tal cantidad, Kaede dijo extrañada, con algunas gotas de sudor recorriendo su frente. Ante la arrepentida pregunta del líder de la aldea, el joven peli blanco se detuvo justo antes de que los palillos que contenían comida entraran en su boca a solo unos pocos centímetros de distancia. Bueno, es debido a la habilidad de mi brazo izquierdo, por eso mi cuerpo es diferente al de una persona normal, no solo mis capacidades físicas son más altas y es más resistente, Allen explicó tratando de omitir más información de la necesaria, intentando sonar lo más normal posible con su tono sereno. Intento que fue completamente inútil por una joven peli negra, quien se dio cuenta de algo importante, para que inmediatamente confrontara a su compañero. Entonces eso significa que necesitas comer esa cantidad, pero cuando estabas en la aldea no comías tanto, solo un poco más de lo que yo comía, Allen, ¿acaso te estabas conteniendo al comer todos estos días?
Kagome dijo con un tono muy serio que tomó por sorpresa al joven peli blanco, entrecerrando sus ojos fulminando con su vista a su compañero, estando a un costado de él por lo que solo tuvo que acercar un poco su rostro para estar a unos cuantos centímetros del joven Allen. Comportamiento que confundió a todos los presentes, el líder de la aldea hasta ahora no había conocido esa faceta tan seria de la joven peli negra, siempre se mostró amable y alegre cuando hablaban o recorrían la aldea, aunque debía de admitir que el comportamiento de Higurashi cambiaba mucho cuando estaba cerca del joven peli blanco, pero esto no se comparaba con el anterior comportamiento, por lo que al presenciar por primera vez este comportamiento le fue tan extraño de ver, la familia Higurashi ya sabían de la fuerte personalidad de la joven peli negra, por lo que eso no era tan raro de ver, pero ellos nunca la vieron de esa manera hacia un muchacho de su edad, casi siempre se la pasaba con sus amigas o de vez en cuando hablaba con alguno de sus compañeros, pero ella solo mostró esa faceta con muy pocas personas, pero lo que les sorprendió mucho fue que Kagome se haya acercado tan rápido a un joven que solo se han conocido unos pocos días. Pero el más sorprendido de todos era el mismo joven peli blanco, que miraba con sus ojos ensanchados a Higurashi, aun cuando ya conocía un poco la fuerte personalidad de Kagome, le resultaba complicado acostumbrarse a sus acciones y comportamiento cuando se trataba de él, sabía que la joven Kagome se comportaba así porque se preocupaba por él, pero justamente eso era lo que no estaba acostumbrado. Muy pocas personas llegaron a preocuparse por el bienestar del joven peli blanco, que incluso pueden ser contadas por los dedos de una sola mano, por lo que le extrañaba mucho que alguien se preocupara por él de la forma en como lo estaba haciendo Higurashi, aún más cuando ya tenía un tiempo desde que se cuidaba él solo y lo único que tenía de compañía era su fiel compañero Team Campi. Pero ahora tiene una nueva compañera de su misma edad que está velando por su bienestar, y realmente aún no podía acostumbrarse a eso, no porque no se sienta bien sino porque no está acostumbrado, no sabe cómo debe comportarse para no preocuparse a su compañera. Por lo que segundos después de estar en la fulminante mirada de la joven peli negra, desvió su vista como reflejo. Ve bueno y yo, Allen dijo con un tono nervioso alzando una mano para rascarse una mejilla, sintiendo como varias gotas de sudor bajan por su frente, intentaba pensar qué palabras funcionarían para evitar la ira de su compañera peli negra, pero pocos segundos después se dio cuenta que mentirle solo ocasionarían más problemas, por lo que decidió hablar. Tienes razón, estos días he comido mucho menos de lo normal para mí, aceptó la acusación de su compañera, cerrando sus ojos por unos segundos al sentir como la ira de Higurashi hubiera aumentado un poco más. Lo hice porque no quería acabar con los pocos recursos que hay en la aldea, a duras penas los aldeanos tenían para comer 1 o 2 veces al día, no me sentiría bien conmigo, por eso evita comer todo lo posible, pero para aclarar, no es la primera vez que lo hago, antes de conocernos me pasaba días sin comer nada, por lo que ya estoy acostumbrado, mencionó regresando por fin a su tono serio y sereno, abriendo sus ojos para mirar de frente a su compañera. Aún con la explicación del joven peli blanco, Higurashi siguió molestando por las acciones de su compañero, algo que claramente se notaba por su ceño fruncido y mirada furiosa, pero antes de que pudiera quejarse, el líder de la aldea intervino antes de que comenzara una discusión de unos niños. Ya veo, me imagino que pensabas seguir así hasta que la aldea fuera reconstruida para que después regresaras a tu época, pero con todo lo que acaba de suceder, no soportaste más el hambre, Kaede mencionó mientras miraba al joven peli blanco, ignorando la mirada de reproche de Kagome porque la interrumpió. El joven peli blanco dio un asentimiento ante las palabras del líder de la aldea. Así es, no me imaginaba que sucediera todo esto, por eso mismo pienso buscar los fragmentos mañana a primera hora, Allen dijo con un tono reflexivo cambiando su expresión por una de convicción, completamente decidido en encontrar los restos de la perla. Palabras que cayeron mal a la joven Higurashi, quien de inmediato encaró a su compañero peli blanco. Allen no digas tonterías, ni siquiera te has recuperado y ya piensas viajar, no puedes hacerlo. Kagome gritó con ojo entrecerrando sus ojos mirando profundamente a su compañero, mostrándose aún más molesta que antes. Por primera vez el joven Walker no se estremeció ante el grito de ira de su compañera peli negra, su semblante serio seguía en su rostro. Kagome-san recuerda que hay muchos fragmentos de la perla de Shikon regados por todas partes, si un Youkai se apodera de un solo fragmento es como si tuviera la perla por completo, ¿cuántas personas creen que estarán en peligro? Allen respondió igual gritando frunciendo su ceño, acercando de igual manera su rostro hacia la joven Higurashi, también fulminándola con su vista. Comportamiento que sorprendió un poco a la joven peli negra, pero que solo provoca que su enojo aumente aún más.
Eso lo sé muy bien, no soy una tonta, pero lo que digo es que es muy peligroso para ti, Allen. ¿O es que ya se te olvidó quién te trajo cargando hasta aquí? Kago me contrarrestó prácticamente chocando su frente contra la de su compañero peli blanco, frunciendo aún más su ceño si es que eso era posible. Declaraciones que hicieron que el joven Walker guardara silencio, sonrojándose fuertemente al recordar lo bochornoso que fue visto no solo por la familia Higurashi y el líder de la aldea estando cargado por su compañera peli negra, sino también por todos los aldeanos que le dedicaron varias carcajadas. Realmente quería olvidar todo eso, pero parecía que la joven Higurashi se lo recordará cada vez cuando tuviera la oportunidad. El líder de la aldea había estado observando en silencio la discusión de los dos jóvenes, esperando si llegaban a algún acuerdo, pero al ver cómo esa pelea seguiría continuando prefirió interferir. Kago me tiene razón, Allen es muy arriesgado. Dime, ¿cómo piensas viajar mañana cuando necesitas la ayuda de Kagome para poder caminar? Kaede dijo con un tono sereno, observando la cara de vergüenza del peli blanco, la cual llegó a sonrojarse aún más, cosa que le provocaba risa pero prefirió soportarla. Tanto como el joven Walker y la joven Higurashi desviaron su atención hacia el líder de la aldea, palabras que calaron en el peli blanco que de inmediato bajó su vista hacia el suelo, sintiéndose frustrado al saber que las palabras de ambas mujeres son ciertas. En estos momentos no podía caminar sin necesitar la ayuda de alguien para poder apoyarse, además de que seguía herido por las cortadas provocadas por la katana de Yura, pero aún en ese estado deseaba buscar lo más posible pronto los fragmentos de la perla de Shikon. Fue su culpa por no haber detenido al Youkai Cuervo Demonio, el haber distraído y razón del por qué le fue arrebatada la perla. Ahora por su culpa esos peligrosos fragmentos están esparcidos por todas partes al alcance de la mano para los Youkai. Si antes las personas tenían que cuidarse mucho de los demonios, por su culpa tendrán que lidiar con Youkais aún más fuertes. El solo pensar en eso le provocaba tanta frustración y culpa que quería ir ahora mismo en busca de los fragmentos. Aunque el joven peli blanco trató de no expresar su malestar en su rostro, fue un intento en vano ya que Higurashi logró percatarse, quien cambió su expresión de molestar por una de preocupación mirándolo fijamente con una mirada melancólica. Quería que su compañero peli blanco se cuidara como debería de ser para poder curarse. Comprendía lo culpable que se sentía el joven Walker. Después de todo ella también se siente culpable por ser quien disparó esa flecha que provocó todo este desastre, pero aún sintiendo esa culpa deseaba más que el joven peli blanco se recuperara. Tal vez solo se han conocido pocos días y que no han interactuado tanto como ella quisiera, pero después de todo lo que han pasado juntos veía al joven Walker como un buen amigo, como su compañero con el cual puede confiar. No quería ni imaginar lo peligroso que sería para el joven Walker salir en su estado actual. Con solo pensarlo las imágenes que tanto la aterraban volvían a cruzar por su mente, del cómo el joven peli blanco fue capturado por la red de cabellos, cómo era torturado por Yura, pero la imagen que más calaba en su corazón fue el momento cuando creía que su compañero peli blanco había muerto. Sabía que su deseo era egoísta no solo por las personas que en estos momentos corren peligro en la época del feudalismo, sino también porque no estaba tomando en cuenta la decisión del propio Allen Walker, pero aún así solo quería que su amigo Allen se encontrara bien. El líder de la aldea volvió a observar atentamente cómo los dos jóvenes se habían quedado en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos, olvidando por completo todo lo que los rodeaba, por lo que al ver que esto se alargaría demasiado, prefirió tomar una decisión que tranquilizaría a los dos jóvenes. Espera una semana, Kaede dijo con una voz ronca y grave, tratando de llamar la atención de ambos jóvenes, esperando no tener que hablarles varias veces para que la escuchen. Cosa que funcionó al primer intento, ya que los dos jóvenes desviaron su vista hacia el líder de la aldea, pero estos permanecieron en silencio al no estar seguros de que estaba hablando, cosa que provocó que el líder de la aldea tuviera una vena resaltando en su frente. A Allen me refiero que descanses por lo menos una semana. Normalmente te diría que descanses por más tiempo, pero es verdad que tu cuerpo es diferente al de un humano normal, por lo que creo que una semana será suficiente para que te recuperes por lo menos para que puedas viajar. Claro está, junto con Kagome, Kaede explicó alzando una mano haciendo un gesto con su dedo índice para enfatizar más con sus palabras. Palabras que ambos jóvenes reflexionaron. Por parte del joven Walker quería que fuera menos días ya que creía que sus heridas eran lo menos importante ya que no eran muy serias. Mis heridas tal vez sean serias para un humano normal, pero no es la primera vez que salgo herido en un combate. Creo que puedo resistirlas si es que tengo que enfrentar a un Youkai, aunque tal vez necesite descansar un poco para que mi cuerpo se recupere.
energía si pueda usar mi arma anti-Akuma. Allen pensó más relajado cuáles eran sus mejores opciones, aún creyendo que no necesitaba esperar toda una semana para ir en busca de los fragmentos, por lo que estaba por negar la sugerencia de la líder de la aldea, pero cuando apenas había abierto un poco su boca para hablar, de inmediato el cerro recordando algo importante. Pero si digo eso, Kagome-san es capaz de usar el hechizo del collar si la hago enojar más, no creo que sea capaz de permanecer consciente si eso pasa, parece que no queda de otro más que aceptar, de igual manera no me parece tan mala idea tomar una semana de descanso, no solo para mí sino también para que Kagome-san descanse de todos estos problemas sobre el pasado, seguramente ella lo necesite más que yo, ella puede estar en su época disfrutando de su vida normal como debe de ser mientras yo descanso en la época del feudalismo. Recapacito cuál era la mejor opción, terminando aceptando la idea de Kaede. Por parte de la joven Higurashi no parecía muy segura de la idea del líder de la aldea, lo cual se notaba por su expresión. Creo que deberían de ser más días para que Allen pueda recuperarse como es debido. Kagome pensó no muy feliz por la sugerencia, bajando su vista al suelo por unos segundos mientras reflexionaba un poco más. Pero debo de aceptar que Allen tiene capacidades físicas más altas que un humano normal, tal vez una semana sea suficiente para que sus heridas estén algo sanadas y que pueda descansar. Relajó por fin su expresión mostrándose más tranquila, meditando bien sus planos para esta semana y de una manera en que no esté preocupada en que su compañero peli blanco esté cuidando su cuerpo como debe de ser, teniendo una brillante idea provocando que una pequeña sonrisa se dibuje en sus labios. Está bien, descansaré una semana, mientras que Kagome-san se queda en esta época yo regresaré a... Allen respondió con un pequeño suspiro de resignación, pero antes de que terminara de hablar fue interrumpido de manera abrupta por su compañera peli negra. Perfecto, mientras pasa una semana, Allen te quedarás aquí en mi casa. Kagome dijo alegremente cambiando su expresión anterior dibujando una gran sonrisa en su rostro, el brillo melancólico que una vez hubo en sus ojos desapareció por completo. ¿Eh? ¿Qué? Gritaron al unísono tanto Allen como el abuelo Higurashi, ensanchando sus ojos al punto que parecía que sus cuencas estaban por salir, ambos completamente sorprendidos por las declaraciones que soltó abiertamente la joven peli negra. No fueron los únicos sorprendidos, tanto Kaede como los demás miembros de la familia Higurashi se extrañaron por esas palabras, desviando su atención en solo la joven Kagome, quien seguía con su gran sonrisa. El líder de la aldea no esperaba que la joven Higurashi tomara esa decisión como si nada, creía que no objetaría en que el joven Walker regresara a la aldea para poder descansar, mientras que ella también pueda disfrutar más tiempo en su época, algo que también esperaba. La señora Higurashi, quien estaba mirando en silencio a su hija, no creía que la joven peli negra se haya acercado tanto a una persona que solo conoció hace pocos días como para ofrecerle quedarse en su casa y que se viera tan decidida, mucho menos en un muchacho de su edad tan peculiar como lo es Walker. El niño Sota era el menos sorprendido de todos en la sala, sabía que su hermana mayor puede llegar a tomar esas decisiones tan extrañas, aunque era la primera vez que se trataba sobre un chico, pero en lugar de incomodarlo le parecía divertida la idea que se quedara unos días ese extraño joven peli blanco, el cual por lo poco que había escuchado no es una persona común y corriente. Dentro de la familia al menos alegre por esa decisión era claramente el abuelo Higurashi, quien sintió que todo su dinero estaba por perderlo en alimentar a ese niño peli blanco que comía demasiado, suplicando a los dioses para que impidieran que ese niño se quedara en su casa. Nuevamente el más sorprendido de todos era el joven peli blanco, quien miraba en shock a su compañera peli negra, sin saber qué decir por la sorpresa, sin comprender cómo Higurashi había llegado a esa conclusión ante la sugerencia del líder de la aldea para que descansara. Comprendía que la joven peli negra quería que él descansara y no descuidara sus heridas, pero nunca esperó que Higurashi diga esa declaración como si nada, pensaba que ella estaría tratando de separar su vida normal con todo lo relacionado a la época del feudalismo incluyéndolo. Obviamente, que tomaría esta oportunidad para disfrutar su vida normal, pero no que él sería incluido en esos planos. Aún sin comprender las verdaderas intenciones de su compañera peli negra, creía que lo mejor en estos momentos para ambos es que él regresara con la líder de la aldea a la época del feudalismo. Kagome-san, no creo que sea una buena idea quedarme. ¿No has consultado con tu familia al respecto? Allen no podía pronunciar palabras, estaba demasiado sorprendida que sentía como perdía la voz, haciendo un gran esfuerzo para pensar algunas palabras para no aceptar la oferta de su compañera peli negra. Quedarme en su casa. ¿Pero por qué?
Pensaba que Kagome-san no quería que su vida normal se viera afectada de alguna manera, no entiendo por qué quiere que me quede en su casa por unos días. Allen pensó completamente confundido, su mente era un caos sin comprender por qué la joven Higurashi había dicho esas palabras tan casualmente, volteando su vista en dirección a la familia Higurashi buscando su ayuda para declinar la oferta de la joven peli negra. Gesto que no fue comprendido por la familia Higurashi que seguía en silencio meditando lo que estaba sucediendo, solo el abuelo Higurashi parecía que estaba a punto de hablar, que por su expresión parecía que intentaría convencer a su nieta que tal vez no era muy buena idea. La que estaba proponiendo, por lo menos no para su cartera. Pero antes que el abuelo Higurashi lograra hablar fue interrumpido por la joven peli negra, quien tal vez no se había percatado o simplemente no le importaba el estado mental de todos los presentes, continuando hablando convencida con su idea. No te preocupes por eso, mi familia te recibirá con los brazos abiertos y te ayudará en todo lo que necesitas. ¿Verdad, Oka-san? Kagome afirmó cambiando su vista del joven peli blanco hacia su madre, dándole una mirada tan alegre y entusiasta que incluso sus ojos brillaban con intensidad, reflejando que tan en serio iba con esta decisión. Fueron tan fuertes los sentimientos que estaba mostrando la joven peli negra que incluso logró tomar por sorpresa a la señora Higurashi, que observaba en silencio como su hija le estaba dando esa profunda mirada, ignorando por completo como su suegro le estaba dando una mirada suplicante para que se negara. ¿Eh? Claro, cualquiera amigo de Kagome es bienvenido en nuestra casa, la señora Higurashi dijo tartamudeando un poco controlando apenas su sorpresa, sonriendo tanto nerviosa como feliz de que su hija estuviera tan segura en ayudar a un amigo, ignorando de nuevo como el abuelo Higurashi estaba empezando a llorar mirándola sintiéndose traicionada. Respuesta que provoca que la sonrisa de la joven Higurashi se haga más grande y reluciente que iluminaría a cualquiera. ¿Lo ves, Allen? Nadie se opone en que te quedes, Kagome mencionó posando su mirada en el joven Walker, esperando que su compañero dejara de negarse, aunque aun si él se negara ella no estaba dispuesta en dejarlo ir, ya se había decidido en que su compañero se queda en su hogar a recuperarse, aunque él mismo se negara, ignorando también cómo su abuelo estaba llorando. ¿Y yo? Allen intentó encontrar palabras ante la fuerte insistencia de su compañera, seguía sin poder creer que la joven Higurashi realmente le estaba diciendo que se quedaría en su hogar de manera tan despreocupada, pero al final aún si no estaba seguro que esto fuera buena idea, la fuerte voluntad de Kagome le impedía poder negarse, sabía que ella era obstinada pero ahora por fin veía que eso era quedarse corto sobre el fuerte carácter de su compañera. Ya está bien, tú ganas, acepto quedarme unos días mientras me recupero, dijo finalmente rindiéndose ante el fuerte entusiasmo de la joven Higurashi, bajando su mirada dando un pequeño suspiro de derrota. Palabras que emocionaron aún más a la joven peli negra. ¿Sí? Kagome alzó su puño como un gesto de victoria acompañada de un pequeño salto. El pequeño Sota seguía confundido por todo lo que pasaba por lo que permaneció en silencio, la señora Higurashi que hace unos segundos estaba nerviosa había logrado tranquilizarse regalándole una cálida sonrisa al joven peli blanco, el líder de la aldea seguía con su expresión tranquila solo dando un asentimiento, todos los presentes estaban de acuerdo sobre esta decisión, de alguna manera felices por ver la interacción entre ambos jóvenes, percatándose como los dos se habían acercado tanto de manera que ni siquiera los dos se han dado cuenta. El único que parecía que estaba a punto de llorar, pero de la tristeza era el abuelo Higurashi que estaba sentado en el suelo con la cabeza agachada, parecía muy desconsolado por la traición de toda su familia, pensamientos y sentimientos que decidió quedárselos para él solo sabiendo que si se quejaba sería en vano ya que toda su familia ya había aceptado al joven Walker quedarse en su hogar, solo le quedaba rezar para que todos sus suministros y dinero no se acabaran antes de que ese joven lograra recuperarse. Fin del capítulo. El capítulo